La Iglesia, la Gran Comisión de Jesucristo, presenta su programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Un tiempo valioso de acercamiento espiritual para meditar, orar y adorar a nuestro Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo y la guía de la palabra escrita de Dios. Bienvenidos. Hermanos y amigos, el Señor les bendiga. Quiero que meditemos en esta ocasión y en los siguientes devocionales en el carácter de Dios, en la persona del Señor. Para ello, les invito a que repasemos los 10 mandamientos que nunca pierden la vigencia y que siempre tienen algo para decirnos en razón a que tienen que ver con la personalidad, el carácter de Dios. Los 10 mandamientos están en Éxodo 20, desde el versículo 1 hasta el versículo 17. De todos es sabido que en Edén el hombre perdió el carácter de Dios. Y allí mismo lo que hizo fue adoptar el carácter del querubín caído, del rebelde querubín. Es decir, aquel que se convirtió posteriormente en diablo y Satanás. Así que no hay conocimiento más sublime y más práctico que los 10 mandamientos. Porque allí se revela el carácter santísimo de Dios para que volvamos a Él. Allí se nos revela al hombre caído cómo es Dios cara a cara. Sabemos que en Cristo Jesús, por su Santo Espíritu, podemos ser dotados para readoptar nuevamente ese carácter de Dios. Ese es el propósito de Jesús. Y esto es lo que vamos a estudiar de manera minuciosa. La verdad os hará libres. Padre bendito, Dios de los cielos y de la tierra, fuimos sacados de Edén y perdimos, Señor, tu presencia y tu carácter. Fuimos desdibujados por nuestra rebelión adánica. Pero gracias, Señor, porque viniste en Cristo Jesús a restaurarnos a tu naturaleza, condición, a tu carácter santo. El único medio para ser plenos y vivir la vida abundante. Reconocemos que nuestra rebelión nos llevó a adoptar y a reflejar el carácter del maligno. En el nombre de Jesús, renunciamos a ese carácter. Lo dejamos crucificado y echado al abismo, el carácter del maligno. Y rociados con la sangre de Cristo, adoptamos por el Espíritu Santo el carácter de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. En Éxodo, amados, capítulo 20, entonces encontramos esas 10 características del carácter de Dios, las cuales debemos adoptar, teniendo en cuenta a su vez que es con el carácter que hayamos adquirido aquí en la tierra,
con el que vamos a pasar la eternidad. Lo que hayamos avanzado en nuestro ser aquí, lo continuará vigente allá. Solo que ese ya nunca dejará de manifestarse. Los que no mejoraron, se superaron y adoptaron el carácter de Cristo en este mundo, sufrirán por siempre las consecuencias de un alma deformada, de unos valores retorcidos y de una existencia fatalista. Miremos cara a cara el corazón de Dios y metámonos en Él y bebamos de Él, porque solo allí hay plenitud de gozo. Adoptemos este carácter. De eso se tratan los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos no solamente nos protegen, son barreras, son noes, no aquello, no lo otro, o sí aquello, sí lo otro, que protegen nuestra vida física, psíquica y espiritual. Y a la vez, no solamente nos protegen, sino que además de eso, nos permiten ser útiles, edificantes en este mundo. Pero además, los 10 mandamientos nos permiten, como en ninguna otra parte, conocer a Dios en su corazón. No solamente son barreras, obstáculos, no son yugos de un Dios que no quiere que seamos felices. No, al contrario, son agentes liberadores y son medios por los cuales nos identificamos con Dios, como ningún otro medio. En Éxodo 20, entonces, está la primera relación de los llamados 10 mandamientos. Y digo la primera porque también allá en el Éxodo, en Deuteronomio capítulo 5, nuevamente están descritos. Vayamos a Éxodo. Cuando Dios lanza a la humanidad el fundamento de toda jurisprudencia que atrae finalmente en su cumplimiento lo bueno, lo digno, lo edificante, los 10 mandamientos. Allí en el versículo 1 comienza: en el nombre del Señor. Y habló Dios todas estas cosas, todas estas palabras, diciendo. Empecemos por decir, hermanos, que de acuerdo a Éxodo 20, allí en el monte Sinaí, cuando le habla a Moisés y a su pueblo israelita, comienza Dios a mostrarles la verdad, cómo ser felices y exitosos, porque Dios es feliz y exitoso. Cómo parecernos a Él en el ser y en el hacer. Habló Dios todas estas palabras diciendo, habló Dios. ¿Qué dijo Dios? Yo soy Jehová tu Dios. Tenemos que empezar por la introducción. La introducción nos muestra que hay un Dios que habla. Y en el 2, que tiene nombre. No es etéreo ni imaginario, no es arte sagrado, humano, salido de las manos de un hombre. Es una persona viva, inteligente, benigna, quiere lo mejor para nosotros, que habla y que tiene nombre. Eso se ve en Éxodo 20, 1 y 2.
aparte de eso, dice el versículo 2, yo soy Jehová tu Dios, recordando que Jehová es el origen del ser, el que ha sido, el que es y el que eternamente será, el Dios verdadero. A renglón seguido dice que te saqué de la tierra de Egipto, o algo más. Su gran propósito, salvarnos, liberarnos, desatarnos. Te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Quién es Dios? ¿Cuál es tu fe? ¿Cuál es nuestra fe? ¿Cuál es la verdadera fe en el planeta Tierra? La verdadera fe, amigo oyente, es la fe en el Dios único, Jehová, aquel precisamente a quien Jesús nos ordenó orar. Padre nuestro que estás en los cielos. Jesús no ordenó orarle a alguien o a algo diferente al Padre nuestro que estás en los cielos. Vosotros pues oraréis así, dijo el Señor Jesús en Mateo 6. Padre nuestro que estás en los cielos. Y de hecho, Jesús no solamente ordenó orar a Jehová Dios, el Padre nuestro que está en los cielos, sino que de hecho Él solo oró al Padre nuestro que está en los cielos. Los evangelios, los 4, en todos sus 70 y pico de capítulos, o 60 y pico, en todos aparece, orando Jesús por todos lados. El 100% de las veces y oportunidades, orando a Jehová Dios, el Padre nuestro que está en los cielos. Jesús no solamente practicó, sino que ordenó que solo se ore a Él. Y no solamente practicó y ordenó, sino que enseñó la oración, pero la única válida, al Padre nuestro que está en los cielos. Fuera de esa oración, fuera de esa invocación, no hay respuesta divina. Fuera de esa invocación hay mentira, hay herejía, hay necedad, hay falsedad. Y sabemos, porque no es sino abrir los ojos alrededor de nuestra cultura, sabemos que esto, orar a alguien diferente al Padre, en el nombre de Jesús, es peligroso, contraproducente, necio y negativo, porque al fin de cuentas, por los frutos los conoceréis. Y aunque la gente ora o reza a diversas cosas diferentes a Jesús, al Padre, en el nombre de Jesús, no hay respuestas, y lo único que hay es injusticia, corrupción, sangre y muerte. Los 10 mandamientos, el mensaje del monte Sinaí. Entonces, amados, si tienen la Biblia abierta, como espero que la tengan, en sus versículos 1 y 2 nos revela claramente que hay un Dios único y verdadero, que habla, que tiene nombre, que es liberador y que nos guarda del mal, del malo y del maligno, que son una realidad. Recordemos que Egipto, nos enseña el apóstol Pablo, es un símbolo claro para nosotros, los que no somos judíos, un símbolo claro del mundo en donde estábamos antes de ser creyentes.
y que el faraón para los judíos es un símbolo claro del diablo bajo quien estábamos antes de ser creyentes cristianos. Porque no hay sino dos reinos, como he repetido y lo repito y lo repetiré en estos devocionales. Hay dos reinos, un reino con un rey y unos vasallos. Y el rey de la luz, el de la derecha, es Dios, nosotros, su pueblo, Israel y la iglesia cristiana pura, bíblica. Y el otro reino, el de las tinieblas, con un rey que es el mismo diablo, el faraón, para todos los que no son cristianos, no son comprados con sangre como los judíos con sus sacrificios de sangre, y como la iglesia cristiana comprada con el sacrificio de sangre en la cruz. Para los que no son cristianos, están bajo el reino de Satán, el rebelde caído. ¿Pero qué debemos hacer? Éxodo 21 y 2 nos deja claramente descrito que debemos meternos con este Dios maravilloso de donde salimos y a donde regresaremos, ante quien todo ser humano comparecerá en un juicio. Así que el Dios de los cristianos, el Dios vivo de la Biblia, precisamente vive. Nuestra jactancia, los del pueblo de Dios verdadero, no es una religión, por enésima vez, sino nuestra relación directa con Dios, que nos habla, nos acompaña, nos libera, nos desata y nos aparta del reino del maligno. Porque repito y termino con esto hoy, todo ser humano está necesariamente adscrito, circunscrito a uno de esos dos reinos. Y no estamos diseñados para ser neutrales en lugares claros, oscuros o grises, sino que indefectiblemente todo ser humano, desde tu papá y tu mamá, tus hijos, tus nietos, tus abuelos, están o estuvieron bajo el paraguas del uno o bajo el paraguas y cobertura del otro. Tú, amigo oyente, tienes que decidirte. El factor decisivo, la garantía, tiene nombre propio. Se llama Jesús. La fe en Jesucristo, Yeshua HaMashiach, Jesus, como dicen los del norte de Europa y norteamericanos. Él es la garantía. Él es nuestra invocación. Él es el reflejo, el único reflejo del Padre nuestro que está en los cielos, en la tierra. Jesús. Jehová se reflejó en Cristo. Eso dice Juan 1:18. Jesús es el reflejo de Jehová Dios, el Padre, en la tierra. Es el mismo Padre en la tierra. Vamos a conocerlo a Él. Vamos a meternos cara a cara con Él. Vamos a nadar en su mente y su corazón. Vamos a enfrentarnos a su luz y a su carácter. Y vamos a aprender a identificarnos con Él para ver su reflejo también en nuestras vidas, a través de los 10 mandamientos. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, tú eres el Dios de los cielos y la tierra. Todo lo creaste por ti, en ti y para ti. En Cristo Jesús, Padre, viniste a buscarnos para restaurarnos a tu reino, a tu cobijo, a tu gracia, a tu gran misericordia. Gracias por ofrendar a tu Hijo para que saliéramos del bolso de Satanás, para sacarnos, comprarnos
de esa esclavitud, de ese paraguas egipcio, bajo la influencia mentirosa, engañosa y tenebrosa de Satán. Ahora, oh Dios, Jehová, Dios de Israel y Dios de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, permítanos ya dejar de reflejar el carácter del maligno, del tenebroso adversario, tuyo y nuestro, y comenzar a reflejar tu carácter para disfrutar de tu intimidad, de tu amistad, y entonces ver tu gloria, que es para lo cual nos has diseñado y creado. Bendice a los oyentes y guíanos en este estudio, en los siguientes devocionales, que día a día vamos a estar, Señor, meditando a tus pies. En el nombre de Jesús y en la comunión con tu Santo Espíritu. Amén. Has escuchado nuestro programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Si deseas recibir una bendición especial del Altísimo, puedes apoyar este mensaje de Dios con una parte de aquello con lo cual te bendice tanto el Señor. Llama ya al teléfono 556-3265 de Cali, Colombia, e involúcrate activamente en la obra de Dios en nuestros tiempos. Recuerda, 556-3265, Iglesia La Gran Comisión de Jesucristo, Cali, Colombia.